Yo pago realmente. Yo pongo esto ya realmente. ¿De qué medidas? 0,50, solo el chivo. Claro. Luego vamos a hacer la actividad y al finalizar les doy su nota parcial. Muy bien, vamos a ver esas características finales. Hemos visto, ustedes han visto seguramente en otras materias de auditoría, que esencialmente la auditoría tiene tres etapas: la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Eso lo sabemos. Pero existe una etapa previa que no forma parte de una auditoría. Existe una etapa previa y existe una etapa posterior que antesalan y son prospectivas, en este caso, a la ejecución de una auditoría. Porque la auditoría es una planificación anual que debe hacer la unidad, o en su defecto tiene que hacerlo la consultora de auditoría, que desarrolle las actividades a través de un contrato que lo obliga a desarrollar un tipo de auditoría. Pero para una unidad de auditoría interna existe un nivel de gasto o costo, dependiendo del resultado. Porque realizar una auditoría conlleva la utilización de recursos, la utilización de recursos financieros, y que esos conllevan a tener un alcance significativo de acuerdo al objeto que vas a auditar. Si vas a auditar un objeto considerable, seguramente el costo, la extensión es considerable. Estamos hablando de que una auditoría puede llegar a tener, puede llegar a costar entre 50.000, 60.000, 200.000 bolivianos, de acuerdo a la característica y a la extensión. Las auditorías de confiabilidad llegan a ser 3 o 4 meses, con viajes, el salario de los representantes, de los auditores, del jefe, del supervisor, llega a prácticamente 80.000 a 90.000 bolivianos. Pero, ¿qué sucede entonces? Fíjense, la auditoría tiene una circunstancia esencial, siempre se repite. Para hacer auditoría necesitamos el objeto y el criterio. Sin objeto no hay auditoría, sin criterio no hay auditoría. Sin objeto, ¿qué voy a auditar? ¿Qué voy a auditar si no existe el objeto? Y criterio en el sentido de mencionar la norma que voy a utilizar, la norma contable que voy a utilizar en materia financiera, y en otro ámbito una norma técnico-contable o una norma técnico-jurídica. Entonces, para no hacer una auditoría donde al final te encuentres con que no hay objeto, no hay criterio, se hace una antesala que se llama etapa previa, considerada como ese relevamiento de información, que puede ser de dos características: puede ser específica o puede ser general. Específica o general, de acuerdo a la característica. Este es el relevamiento de información, que es un análisis que se hace en el lapso de un corto tiempo. Lo único que busca, lo único que establece es la necesidad de poder pronunciarse si hay objeto o criterio sobre la posible auditoría que se va a realizar. Entonces, el informe de relevamiento nos tiene que decir si hay objeto y hay criterio. Si el relevamiento de información específica o general nos dice no hay objeto, no hay documentación, entonces no prosigue la auditoría. No prosigue la auditoría. Pero si el relevamiento de información y comunicación nos dice sí, tiene el objeto, tiene el criterio, adelante, entonces va a recomendar que prosiga la auditoría. ¿Está bien? Ese relevamiento, una vez más, el único propósito tiene es determinar la auditabilidad del objeto a ser auditado. Pero ¿qué sucede en la etapa posterior? ¿Qué sucede posterior a? Ya has hecho la planificación, has hecho la ejecución, has llegado a emitir un informe final y un informe tal vez de control interno. Tiene que existir algo
porque no se cierre el círculo solamente con emitir un informe, porque producto del informe se han advertido situaciones que tienen que ser subsanadas, tienen que mitigarse, eliminarse, reducirse. ¿Qué se va a eliminar, reducir, mitigar? Aquellos problemas que hemos identificado, porque si no, no tiene sentido hacer la auditoría. ¿De qué sirve que el auditor en su trabajo ha identificado cosas que no están de acuerdo a la norma y que posteriormente estas sigan existiendo o sigan ocasionando un problema? No tiene sentido, no tiene beneficio, ¿verdad? Entonces sucede que cuando ya se emite el informe y ya se ha establecido tipo de recomendaciones, estas recomendaciones son dirigidas a quién hemos dicho, a la máxima autoridad de una entidad, y que la máxima autoridad tiene que derivar a quién, al responsable. Nunca hacemos una recomendación dirigida explícitamente a un personal sin haber considerado la autoridad de la máxima autoridad ejecutiva o directorio o jefe o director general o gerente propietario, porque es el que está por encima de todos los cargos. Por eso nos dirigimos a él y a través de él nos dirigimos a que se instruya para que exista la recomendación. ¿Y qué pasa cuando ellos aceptan? Porque hemos mencionado que hay un listado de recomendaciones que se puede generar, ¿no? Y hemos encontrado las recomendaciones, se han hecho la validación, el personal, el responsable, el área ha aceptado. Muy bien, ha dicho sí, me he equivocado, o debo corregir esto, o debo añadir lo otro. Muy bien. ¿Qué hacemos? Luego de que han aceptado, pues tenemos que ir donde el auditado, llevarle un formulario de implementación, que es un cronograma donde el auditado tiene que establecer el periodo. ¿Periodo para qué? Para subsanar ese error. Porque no es eterno. ¿De qué sirve que le diga, no ha hecho arqueo de caja chica de acuerdo a lo que dice su reglamento? Y ahí quedó. Entonces, nosotros vamos como auditores a darle un formulario que tiene que el auditado, no esta auditoría, el auditado, el que diga, yo me comprometo, porque firma, a poder subsanar ese error en un mes, en 2 meses, en 3, en medio año, en un año, no sé. Ese problema, el plazo. Muy bien, nadie lo obliga, nadie le dice, sí se les recomienda que tiene que ser como máximo 2 años para una implementación, de acuerdo a la característica. Porque no es que, a ver, si la observación era algo tan sencillo como, no sé, adjuntar documentación que no se ha visto, eso no va a llevar mucho tiempo. Pero si hay otra situación que no necesariamente lo puede controlar toda la empresa, toda la institución, el área, entonces seguramente se tiene que pronunciar en el formulario mencionando que esta actividad conlleva a que se va a desarrollar en más de una gestión. Como que puede ser la construcción o la mejora o la implementación de un manual, que normalmente un manual para que se implemente y pueda ser aprobado por todas las instancias es más de un año en materia pública. En materia privada tal vez eso reduce, pero en materia pública tiene que pasar por muchas etapas, ¿no? Entonces, en esos casos sí se podría aceptar más de una gestión. Muy bien, entonces nos entregan su formulario con cronograma bien firmado y la recomendación no va a la persona, va al cargo, hemos mencionado eso, ¿verdad? La persona cuando asume un cargo asume con sus beneficios y con sus responsabilidades. Es al cargo. ¿Ver? Decimos, se recomienda a la máxima autoridad que instruya al contador, no dice a Juan Pedro, dice al contador, que subsane tantos tantos. Muy bien, ese contador que ha firmado e implementado, de hecho me voy a comprometer en un año a hacer, puede retirarse a ver. O una semana antes de que se cumpla eso.
¿A quién va a buscar auditoría? ¿Al contador que ha firmado o al cargo de la persona que está asumiendo en ese momento? Al cargo. Al cargo. Al cargo. O sea, cuando uno asume, vuelvo a decir que asume beneficios, responsabilidades, ¿verdad? Aunque tú no lo has hecho, al tú ya estar en un cargo, tienes que asumir las responsabilidades. Ahora, puedes, de alguna manera, y si hemos hablado, puedes mencionar que te estás enterando recién, que estás desarrollando muy bien. Puedes agregar muchas cosas, pero todo en su momento tiene la alternativa de dar una solución. Muy bien, ¿qué va a hacer la auditoría? Va a guardar ese formulario en su archivo y va a esperar el tiempo. ¿El tiempo qué? Te va a fenecer lo que dice el formulario. Si ellos se han comprometido en un año, entonces yo voy a esperar que como auditoría que se cumpla el año, voy a sacar mi formulario, voy a ir donde el auditado y le voy a decir: buenas tardes, usted se ha comprometido, o el cargo que usted asume se ha comprometido, a que en este tiempo que ya ha fenecido, usted tenía que subsanar estas recomendaciones. Muy bien, ¿qué tiene que decirme el auditado? Aquí está la documentación, se ha subsanado, para que usted levante mi recomendación. Si no tiene la documentación, ¿qué va a suceder? Se va a informar de eso a la siguiente instancia. En materia pública va a tener una segunda oportunidad donde se le va a dar otra vez un formulario y se le va a decir que coloque un nuevo cronograma. Muy bien, con el nuevo cronograma lo vamos a guardar en archivo, vamos a esperar que pase el tiempo y cuando fenezca el tiempo, otra vez sacamos el formulario, vamos donde el auditado, ¿qué le decimos? Que nos demuestre que ha subsanado las recomendaciones. Si ha subsanado, muy bien, firmamos el último acta y mencionamos que la recomendación ha sido cumplida. Si no se advierte que ha subsanado la segunda oportunidad, entonces eso ya se pasa a la etapa legal, que el sumariante deberá determinar la responsabilidad que la persona hubiera incurrido. ¿Verdad? En caso de responsabilidades, ya sea administrativa, civil, penal o ejecutiva, sí es al nombre de la persona, ya no es el cargo, ahí es el nombre de la persona. La recomendación sí es al cargo, ¿no? A esa etapa se llama seguimiento. ¿Seguimiento a qué? A las recomendaciones, al informe del auditor. Porque otra vez, ¿de qué sirve que observemos algo, que recomendemos algo cuando nadie cumple? No tendría sentido la auditoría. Entonces, eso es la etapa posterior. Y ahí se cierra el círculo de la auditoría. Por eso es que una auditoría en sus 3 etapas iniciales puede tener un tiempo, pero el antes y el después son tiempos que igual deben ser considerados en el momento de desarrollar la auditoría, ¿no? Porque si no, no llega a tener el efecto necesario, ¿verdad? En materia privada, la auditoría que va a buscar, acrecentar los recursos. En materia pública, mejorar la satisfacción de ¿qué? Del ciudadano. Esa es su finalidad. Preguntas. Dice, Sí. una preguntita. En este caso, cuando se quiero entender, el seguimiento lo puede hacer en sus recomendaciones una auditoría externa, porque el seguimiento, yo voy a entender, lo hace directamente con el plazo establecido cuando se hace una auditoría interna, porque como en el cargo, depende del cargo, tiene que de alguna u otra manera mejorar o tratar de mejorar o cosa que lo que se recomendó se está realizando, se está practicando, y en la auditoría externa lo propio, porque si tiene un margen determinado y no, en 6 meses lo va a decir la auditoría, y el que está auditado dice, denme un año para que yo pueda levantar y hacer seguimiento. Tiene que necesariamente. La auditoría externa no está, los contratos de auditoría externa normalmente solo alcanzan las 3 etapas.
no el de seguimiento, porque es un hecho posterior, no le vas a dar un contrato a una firma para que te lo haga 3 meses y luego, pasado un año, esa misma firma tenga que hacer seguimiento, no. En auditoría externa solo se limita a las 3 etapas. Seguimiento o la etapa previa lo hace su unidad de auditoría interna, y si no tuviera la unidad de auditoría interna, tendría que ser un contrato pero específico por esas 2 etapas, porque no hay un momento, ¿no? Tampoco el contrato de la firma le obliga a hacer seguimiento. Bueno, lo que he visto, tampoco económicamente es viable. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El informe de relevamiento es interno o es para el conocimiento público. Todos los informes de auditoría son internos, no pueden ser publicados. El dictamen del auditor es el único tipo de informe que sí, por efectos de lo que señalan los entes reguladores, se publica. Pero por eso es que el dictamen, fíjense, y en los ejemplos que les he mencionado, y los ejemplos que espero que las otras materias les han dicho, que el dictamen es bien genérico. No dice, Juan Pérez ha cometido, se presume que ha cometido esto. Bien genérico. Porque internamente del informe existen los detalles que esos no pueden ser publicados. La información financiera es privada, no se puede publicar. ¿Qué más? Y con esto se estudia todo el ciclo. Este es que sirve para todo tipo de auditoría. Es una línea estándar que cubre financiera, operativa, proyectos, sistemas, ambiental, en todo tipo de auditoría existe este formato. Cada uno tiene sus características, no existen modelos tipo, ¿ya? Cada auditoría tiene ciertas aditamentos que se pueden mejorar. Las normas en materia gubernamental se centran a lo que menciona la Contraloría, pero en materia privada, aparte de la norma número 1, es un buen enfoque o criterio lo que dicen las NIAs, ¿no? Y las NIAs en sí no hablan de etapa previa o posterior, porque las NIAs están enfocados al desarrollo de la auditoría, no a lo que antes haga de lo que es posterior, que son efectos que se generan dentro del contexto del círculo de la auditoría, que es un total. ¿Qué más? ¿Qué otras consultas tienen? Como insumos, ustedes saben, tienen el MPA y los programas de trabajo. En la ejecución se tienen los programas de trabajo ya ejecutados, los papeles, las planillas analíticas, las células sumarias, subsumarias. En la comunicación de resultados tenemos los informes, el dictamen, ¿no? Y toda esta información de las etapas de la auditoría se guardan en legajos, que son legajos, son carpetas, ¿verdad? Son carpetas de auditoría, que esas respaldan toda la información financiera y que están agrupadas en los legajos de planificación, los legajos de ejecución o corrientes también llamados, los legajos de resumen que contienen la parte de los informes y los tipos de hallazgos. Y en hallazgos hemos mencionado que guardan 5 características: la condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. ¿Muy bien? Entonces, estén habilitando su correo.